amados, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Cantábamos una canción que tuve que preguntarle al hermano cómo comenzaba. Los soldados de Cristo no vuelven atrás. Y esos soldados dice que ni siquiera piensan en claudicar. Y se encuentran en el Señor un ambiente que no se puede cambiar, ¿verdad? Y el coro dice de la siguiente manera, dice, no lo entiendo, Señor, no lo entiendo, pero quiero estar en su misión. Y mientras estaba estudiando, el Señor me traía esta canción, que yo le decía al Señor, bueno Señor, y esta canción que traté todo el día de mirar, de pensar cómo era que era la segunda parte, y no me daba, y no me dio. Hasta que llegué y le pregunté al hermano, y claro, la segunda parte sí, el hermano me la pudo ayudar a completar. Pero la pregunta era, ¿por qué nosotros en la canción cantamos Señor no lo entiendo? Y al principio pues yo dije, pues sí, es que en verdad no entendemos muchas cosas. Pero aquella partecita que dice, yo no lo entiendo, pero quiero estar en su misión. Para que una persona pueda estar en su misión, debe haber, ¿qué? Entendido. La naturaleza humana nunca será sumisa, ni nunca quiere tener una autoridad encima. Así que si tú y yo hemos estado en este camino y en nuestro corazón en verdad se puede levantar este clamor, Señor, yo no lo entiendo, pero hay una cosa que he entendido. Y por eso que he entendido, quiero estar en su misión. Hay cosas que nosotros no comprendemos, pero el simple hecho de que nosotros queramos un resultado, aunque son cosas que tenemos razón en ocasiones, simplemente el resultado que anhelamos, por ese resultado sacrificamos lo que haya que hacer acá con tal de obtener ese resultado. Parece que un muchacho le dice a su papá, papá, quiero hablar contigo, y el papá le dice, sí, dime qué necesitas charlar conmigo, y le dice, papá, quiero comentarte que me voy a casar. Y el padre desnuda de una vez su rostro y le dice, arrodíllate y me pides perdón. Le dice, papá, pero todo el mundo se puede casar, que te arrodilles y me pides perdón. Pero ¿cuál es el problema si yo solo te estoy diciendo que me voy a casar? Que te arrodilles, te dije, y me pides perdón. Y el muchacho, al ver que ya no tenía más opciones, pues se arrodilló y le dijo, papá, perdóneme, si en algo le he ofendido, perdóneme. Ok, hijo, levántate, estás listo para casarte. Cuando sepas pedir perdón, aun cuando no sepas por qué, estás listo para casarte. Comparación, ¿no? Entonces, hay muchas cosas dentro del matrimonio que aunque tengas la razón, tú tienes un blanco en vista. Y no te importa tener la razón, te importa el blanco. ¿Sí o no es así? Si tú tienes un objetivo, no importa que tengas o no tengas la razón. Si a través de no tener la razón se cumple el objetivo, no importa que yo no tenga la razón. ¿Verdad que sí? Porque importa más el objetivo. Entonces, amados, en este camino, por eso esta canción me gustó, porque aunque no lo entiendo, Señor, no entiendo,
no entiendo, pero hay una cosa que quiero, ese es el objetivo. Por ese objetivo quiero ser sumiso, aun cuando tenga la razón, aun cuando quiera tantas cosas. Entonces, vamos hacia adelante. No importa que no me dé la razón, no importa no tener la razón. Aunque crea que la tenga, no importa que no me dé la razón. ¿Sí? Entonces, el objetivo, ¿verdad? Y pensando en este objetivo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros, que espero que sea en todos los que estamos aquí, que Dios haya puesto un blanco en vista. Es decir, que alguien de los que estén aquí, o mejor dicho, todos los que estemos aquí, podamos tener la visión del invisible. Es decir, que usted esté viendo lo que en el mundo no se ve. Moisés dice que él se sostuvo viendo ¿qué? Al invisible. Él sí lo veía. Él sí lo veía. Los demás no lo veían. Él lo veía. Entonces, por eso él prefirió dejar todo, porque estaba viendo lo que los demás no estaban viendo. Por eso cuando nos preguntan a nosotros qué es ser evangélico, qué es ese camino, pues ese camino es ver lo que los demás no pueden ver. Ahora, ¿qué hiciste tú para ver? Simplemente Él te abrió los ojos. Yo quisiera que me acompañen, hermanos, a la carta a los Efesios, el capítulo 1. Y vamos a leer el primer párrafo hasta el versículo 14. Quiero que me sigan en la lectura para no se nos vaya a desviar la atención. Esté prestando atención a la palabra como tal, escrita aquí. Dice así, Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que las arras, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No escuché el wow. Qué cuestión tan preciosa la que el Señor nos ha otorgado, ¿verdad? Esto más que una media. ¡Wow! ¡Qué cosa tan grande lo que Dios nos ha otorgado! Mire, yo quiero que miremos
lo que es la palabrita en y por su. Cuando usted está esperando algo de alguien, usted no espera por las capacidades que tiene aquella persona. Y si dice que por la voluntad de Dios, Él escribe a los santos y fieles en. Y esta palabrita en, esta pequeña confusión, conectora, una palabra conectora, ¿sí? En esto hace una completa diferencia de cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Es decir, hay ocasiones donde Dios nos dice algo, amados, y no es precisamente como lo entendemos nosotros, sino que toca ir al Señor Jesucristo para poder comprender lo que Él nos quiso decir. Una cosa es lo que nosotros escuchamos y otra cosa es lo que Él nos quiso decir. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo tenía tenía la mujer adúltera enfrente? Él estaba allí escribiendo en tierra y venían a todas aquellas personas a condenarla, ¿cierto? Y entonces le dijeron: maestro, a esta la hemos encontrado en el pleno acto de adulterio. Según la ley, tenemos que matarla. Pero el Señor Jesús dijo: amén, así es. Y una cosa fue lo que Él dijo ahí, y otra cosa fue la que quiso decir. Él dijo: así es, debe morir. Así es, debe morir. Ahora, listo, ¿quién la va a matar? Entonces Él dice: ok, entonces mátela. Mátela, todos los que estén limpios, mátela. Y ella agachó, esperando la primera. Cuando ella comienza a mirar, no hay nadie por allí. Entonces, la misma palabra para la mujer fue salvación. Y para los demás, ¿qué fue? Condenación. Porque ellos, acusados por su propia conciencia, les tocó salir, sabiendo que ellos eran tan pecadores como ella. De pronto dijo: no, pues a mí nunca me han encontrado, yo le puedo tirar esta piedra, yo no he sido eso, lo que ella es, yo no he sido. Pero de pronto sí, no he pagado los impuestos, de pronto no he, ¿qué? Cualquier otra cosita. De pronto tengo algo en contra de mi madre, tengo algo en contra de mi papá, tengo algo así, tengo esto, tengo aquello. Entonces, una cosa fue lo que Dios dijo, pero Él sabía lo que les quería decir a todos los que la estaban condenando. Y esto es importante. Entonces, miren, santos y fieles en Cristo. Cuando usted mira a cualquiera de sus hermanos, usted le dice: amados, santos en Cúcuta o santos en cualquier parte del mundo. Ahora, vamos y vivamos un tiempito con cada uno de aquellos que les estamos llamando santos. ¿Cómo los vemos? ¿Los vemos santos, amados? Había un hermano que lo llamaban: wow, ese hermano tremendo, eso ayuda, eso esto, eso aquello. Y entonces yo me fui para allá a trabajar. Y cuando llegué a trabajar allá, me di cuenta de quién era el hermanito. No es que esté hablando de un hombre lleno de pecado, no, sino un hombre que de repente se acostaba contigo echando cuento y riéndose y todo el cuento. En la mañana se levantaba con la cara así de larga. Y entonces, en la mañana, pues uno: hey hermano, ¿cómo amanece?
Ay, ya no entiendo. Y así por el estilo en todas las áreas. Ay, caramba, de repente lo que uno proyecta es una cosa, pero el que vive con uno sabe cómo es la persona. ¿Sí o no es así? Ok. Entonces, amados, si hoy comenzamos a mirar, hay una hermana me dijo una vez, hermano, pero es que yo no he visto ningún solo santo. Así que hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nunca lo he visto, ni porque esté al borde de la muerte. No he visto ese santo. No lo he visto. Yo le digo, hermana, pues es complicado que lo vea, porque el ojo humano nunca lo va a ver. Para que usted vea a un santo, usted tiene que verlo a través de Jesucristo. Así que si usted no tiene a Jesucristo, nunca podrá ver a los santos que el Señor Jesucristo ve. Él dijo, santos y fieles, porque son santos y fieles. ¿Seguro? Santos y fieles, ¿qué? En Cristo. Amados, esta palabrita tiene la profundidad más grande. Yo con esto no estoy diciendo que, pues hermano, es que si usted no me ve que yo soy bueno, pues porque no tiene a Cristo. Pero Cristo sí me ve bien. No me refiero a esto. No estoy hablando de una licencia para que usted haga como bien le parezca, o yo hacer como bien me parezca. De ninguna manera. Pero estoy hablando de la seguridad del cristiano. La seguridad del cristiano está en Cristo. Lo que ha hecho, lo ha hecho por Cristo. No hay otra cosa que pueda sostenerle más que lo que Él ve. El Padre ve a través de su Hijo. Así que Jesucristo es el único mediador, es decir, esa es la lupa por la que el Padre puede verlo a usted y me puede ver a mí. Lo que esté dentro de Él es lo que es agradable al Señor Jesús, al Padre. No hay, amados, nada que se escape de nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice que el Señor se ha propuesto en reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Dios Padre se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Sea lo que sea, esté en el cielo, esté en la tierra, esté debajo de la tierra, donde quiera haya, todo lo va a reunir ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora escuche una cosa. Yo no creo en el Señor Jesucristo, pues no importa, igual estará reunido ¿en quién? En Cristo, porque nada se puede escapar de el Señor Jesucristo. Ahora, hay una cuestión muy diferente. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es estar bajo el dominio, bajo los pies de Cristo. Hay un momento donde toda la creación va a doblar su rodilla, todos los creados, y van a decir que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese es el momento exacto en el que todo le está sujeto. No quiere decir que todo lo que esté sujeto en esta connotación, todo esto es salvo. Ahí hay un hombre que está enterrándole una lanza al Señor Jesucristo en la cruz, y ahí el mismo momento está reconociendo que verdaderamente, que dígalo, este es Hijo de Dios. ¡Wow! Verdaderamente, ¿eso quiere decir que ese momento fue la salvación para él? No, de ninguna manera. Una cosa es estar en Cristo rendido a Él, y otra cosa es estar sujeto bajo los pies del Señor Jesucristo. Quien caiga sobre esta roca será
quebrantado. Quien caiga sobre la roca, es decir, quien caiga en la roca será quebrantado, es decir, que cualquier cosa que tenga será apartada de él, porque no tiene, o sea, está rendido. Pero sobre quien caiga la piedra, sobre quien caiga la roca, ¿qué pasará? Será desmenuzado. ¿Cuál es su seguridad? ¿Estar en la roca o estar debajo de la roca? Entonces, amados, ¿cuál es nuestra seguridad? Estar en la roca. En Él tenemos la seguridad. En Él hemos tenido agarrado para nosotros la seguridad. Es decir, en Él fuimos escogidos, en Él nuevas criaturas, en Él hechos justicia, en Él más que vencedores, en Él santos y fieles, en Él herencia eterna. Nuestra herencia, ¿en quién? En Cristo. Todo lo que usted y yo podemos lograr, lo tenemos en Cristo. Nosotros no tenemos más nada. No tenemos más nada. Es decir, si usted mira hacia atrás y ve cuántos santos tenía, pues cuando usted está en este nuevo camino, usted se da cuenta que no cuenta con más nadie, sino con ¿quién? Con Cristo Jesús. Pero yo le digo, Cristo Jesús es más que suficiente. Es más que suficiente. Ok, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual ¿en qué? En los lugares celestiales con Cristo, en Cristo, perdón. Dice bendito. Esa palabra bendito, por eso siempre cuando usted saluda a un hermano, ¿usted cómo le dice? ¿Cuál es el ósculo santo? ¿Cuál es el ósculo santo? Que Dios te bendiga y te guarde, ¿verdad? Dios te bendiga y te guarde. Si usted está elevando una oración muy mínima, muy corta al Padre, para que derrame bendición sobre quién, sobre su hermano, ¿cierto? Ahora, cuando usted dice bendito sea el Señor, ¿usted cómo comprende esto? Bendito sea el Dios y Padre. Bendito sea no es como decirle a un hermano: Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que tenemos de Él la bendición y podemos emitir bendición, pero en Él está la fuente. Él es la fuente. Y cuando nosotros enfocamos al Señor, le decimos: Padre, bendito sea tu nombre. Queremos decir que si no lo hace nadie, el nombre de Él no sería bendito. Lo que se está haciendo aquí es una declaración. No es algo que yo estoy esperando que así sea, sino que estoy declarando que así es. ¿Me hago entender, verdad? Ahora, cuando usted saluda al hermano, no está diciendo que así es, sino que así sea. Pero podemos ver la diferencia, ¿cierto? Cuando nos enfocamos al Señor, estamos declarando algo que así es. Pero cuando estamos con nuestro hermano, estamos declarando algo que así sea, porque es nuestro querer, nuestro deseo en el Señor Jesucristo. Mi deseo es que seas prosperado en todo. Eso es lo que el apóstol Pablo está expresándole a aquel que él está ayudando a levantar. Así que deseo
deseo que Dios te bendiga, te guarde. Mi deseo. Pero todo esto es si Dios, ¿qué? Si Dios así lo quiere. ¿Verdad que sí? Si Dios así lo quiere. Mi deseo es que Dios te bendiga y te guarde. Entonces, que cuando nos enfocamos al Señor, no estamos hablando de que un deseo, es que deseo que tu nombre sea bendito. No, no es ni tu nombre ni que Él sea bendito, sino que ya esto es una declaración. Declaro lo que es, de donde yo recibo, declaro, o sea, estoy haciendo la declaración de quién es nuestro Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero ¿cuál es la palabra? En. Y por eso, amados, quisiera que miráramos bien esta partecita, porque mucha gente quiere ser bendecida, prosperada y estar en victoria, pero no en Cristo, sino en una empresa, en una casa grande, en cualquier otra cosa, menos en Cristo. Menos en Cristo. Y esto, amados, es lo que está despabilando a mucho hermano, mucho cristiano, que si quiere ser bendecido, que es que Él nos bendijo con toda bendición. Amén. Amén. El detalle es que fue en Cristo. En Cristo. Yo pregunto, el apóstol Pablo era el que estaba hablándolo. ¿Y cómo estaba él? ¿Cómo estaba su vida social? ¿Cómo estaba su prosperidad según los ojos del mundo? ¿Cómo estaba? Estaba arruinado, por decirlo de alguna manera. Pues nada que envidiarle. ¿Cuántos envidian la vida del apóstol Pablo? Secularmente, ¿quién envidia? Diga, Pablito, quítate la camisa. Se quitaba la camisa. ¿Qué llevaba? Terrible. Crítica la cuestión. Pero él está enfocando algo más alto. Yo sí soy bendecido. Yo sí soy prosperado. Yo sí ando en victoria en Cristo. Amén, amados. Quien pueda ver esto está viendo el invisible. Porque no está enfocado en lo que está delante de sus ojos, sino que está enfocado en algo que trasciende. Y si hay mucha gente que está esperando que Dios venga por él, pero no pasan tiempo con él, a vivir una eternidad con Jesús y vamos, lo que sea por él sí, pero no pasa tiempo con él. No intima, no está ahí en la intimidad con él. Sí, decía hermano, si nosotros fuésemos a irnos a un lugar donde hablan otro idioma completamente diferente, ¿qué sería lo más sabio que usted comenzara a hacer? A estudiar el idioma. Aprenda el idioma. ¿O no es así? Ahora, usted y yo, al menos lo básico, al menos a pedir ¿qué? El alimento. Si usted se va a ir para otra parte donde hablan otro idioma, a ver, nosotros aunque hablamos en medio el español, pero alguna cosita entendemos del inglés, aunque sea alguna bobadita entendemos del inglés. ¿Sí o no es así? Bueno, digamos que sí. Digamos que alguna cosita muy mínima entendemos del inglés. Oh, yes. ¿Yo? ¿Te das cuenta? Yes. Okay. Jesus. Okay, bueno,
Mire, ya el hermano es bilingüe, ¿vio? Entonces, hay alguna cosita que entendemos, pero si hablamos, por ejemplo, del ruso, ¿alguien se sabe una palabrita en ruso? En ese idioma. ¿Alguien lo sabe? ¿Una palabrita menos? ¿Cómo? No me invente mentiras. Por ahí escuché un dato que le regalo así gratis. Le regalo gratis, ¿no? Le doy gratis. Él decía que los apellidos cambian según el sexo de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, escuché de si nace la niña, si es niña, se le pone, hay un apellido que se llama Evanova, ¿sí? Evanova. Pero si es varón, se le llama Evanovsky. Es el mismo apellido, pero tiene una connotación completamente diferente. Es el mismo apellido, pero ella es apellido Evanova y él es apellido Evanovsky. Oye, estamos hablando un poco de ruso, hermano. Okay, no. Pero si usted fuese a vivir en Rusia, ¿qué es lo más indispensable que usted debe comenzar a hacer? Aprender algo del idioma y aprender algo de la cultura. ¿Ok? Cuando usted anhela ir al cielo y estar por la eternidad con el Señor, ¿qué es lo que debe comenzar a hacer aquí? Aprender la cultura celestial y aprender también el idioma que se habla en el cielo. ¿Sí o no es así? Ahora, ¿cuánta gente está esperando irse a vivir al cielo y no sabe ni siquiera pedir comida? La cuestión está bastante grave, mis amados. Bastante grave. De manera que si el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, nosotros tenemos seguridad en Él por lo que Él ha hecho, ¿cierto? Entonces es muy indispensable para cada uno de los que estamos aquí conocer qué fue lo que hizo Él realmente por usted y por mí. Por usted y por mí. De no ser así, amados, usted y yo estamos simplemente teniendo un orgullo o una cuestión que no nos lleva a ninguna parte. Decía yo en días atrás, si usted habla con cualquier colombiano o sea, de cualquier nación, usted le pregunta si él te sientes orgulloso de ser colombiano. Lo llevo aquí, vea. ¡Ah, qué bueno! Vamos a cantar las estrofas completas, vamos a cantar el himno nacional completo, ¿te lo sabes? No. ¿Notes qué es lo que llevas en el corazón entonces? Bueno, entonces vamos a hablar de la geografía de Colombia, ¿sabes? Bueno, no. ¿De qué te sentís orgulloso? Pues de ser colombiano. Bueno, ¿qué es ser colombiano para ti? No conoce los climas, no conoce a menos el mapa, no conoce al menos. Si se le muestra el mapa, ¿dónde queda Bogotá? ¿Cuál? Al lado sabe norte de Santander, ¿cierto? ¿De qué te sientes orgulloso acá? ¿De la gente? ¿De cuál? ¿De Garavito? ¿De Manuel Marulanda? ¿De quién? ¿De quién te sientes orgulloso? ¿De Salvatore Mancuso? ¿De quién? No, de toda la gente buena. Gente buena hay en cualquier parte. Entonces tendría que sentirse orgulloso de quién? Pues de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el orgullo? El color, la tricolor. Un orgullo sin sentido. ¿Alguien sabe por qué en Argentina hay un orgullo por encima del resto de la gente? ¿En qué se basa ese orgullo? ¿Qué tienen mejor ellos? No tienen los mejores productos, no tienen el mejor dialecto, no tienen nada de esa cuestión, no tienen la mejor geografía, no tienen la mejor, nada.
pero sin embargo ellos son lo mejor que haya podido parir esta tierra. ¿En qué se basa eso? Eso no es orgullo, eso se llama nacionalismo. Y es simplemente porque nació allá y es lo mejor porque sí. Es lo mejor porque sí. Y ya. Eso es un nacionalismo que no tiene fundamento. Muchas veces el evangelio, el cristianismo, se basa, amados, en un orgullo que no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento. Ahora, hay una cosa que el Señor... Una cosa es que yo no entienda a cabalidad los planes de Dios, ni siquiera el por qué Dios a mí me ha escogido. El apóstol Pablo tampoco lo entendía. Dice, ahora vemos como por medio de un espejo, pero luego, cuando todo esto pase, entonces sabremos cómo fuimos ¿qué? Conocidos. Eso es lo que él quería, eso es lo que se le dificultaba al apóstol Pablo. ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué? ¿Cómo fue que fui conocido? Ahorita no lo sé, pero cuando esté cara a cara lo voy a saber, ¿verdad? También cosas que no sabía, pero hay cosas que Dios las dejó reveladas. El evangelio es la revelación para que usted y yo la podamos comprender. Alguien me decía, lo que pasa es que hay palabra escrita y hay palabra revelada. Yo, ¿en serio? ¿Y dónde está la palabra revelada? ¿Dónde está la palabra revelada? Si hay palabra escrita y hay palabra revelada, ¿dónde está la palabra revelada? Que no está escrita. Las cosas que han sido reveladas, los apóstoles, ¿la qué? La escribieron. Así que si hay una cuestión revelada que es nueva, entonces es un evangelio completamente diferente. Si hay un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. Así que la diferencia entre palabra revelada y palabra escrita existió cuando el Señor Jesucristo, cuando los apóstoles estuvieron hablando de la palabra escrita por Moisés, que a su vez había sido revelada, o se la inventaron, revelada. Y luego, cuando está el Nuevo Testamento, entonces tenemos la revelación del Evangelio. Revelación del Evangelio. ¿Dónde quedó sustentada la revelación? En lo que se escribió. Así que pensar hoy que hay palabra revelada y hay palabra escrita es algo que no calza, porque si hay palabra revelada y que no está escrita, pues entonces está completamente por fuera. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender? Lo que debemos entender es que aunque para muchas personas la palabra escrita no signifique nada, no va a significar nada hasta que Dios se lo haga entender. ¿Sí o no es así? Es decir, si yo en algún momento sin Cristo, sin Él, sin la mente de Cristo, me acerco a las Escrituras, ¿entiendo la palabra? No la voy a entender. No la voy a entender. Ahí está. No hay. Está becada. Dice que los judíos, cuando leían el antiguo pacto, ¿qué pasaba? Tenían un velo todavía, ¿verdad que sí? Así que la persona hoy día que se acerca a las Escrituras y no tiene el Espíritu Santo, esa persona tiene un velo. Para él no hay palabra de Dios. Para él no hay nada hasta que el Espíritu Santo corre el velo. Cuando el Espíritu Santo corre el velo, entonces viene la confirmación y Dios le dice, ahora sí, aquí está la palabra que ha sido revelada. ¿Sí o no es así? Aquí está la palabra que ha sido revelada. Aliméntate, comienza a comer, comienza a darte vida, comienza, entre más comas, más te vas a querer
comer la palabra. ¿Creen ustedes que es así o no es así? ¿O usted cree que de pronto estar estudiando y estudiando y estudiando la palabra sin tener el Espíritu Santo algún día va a llegar al conocimiento? No, nunca lo logrará. Nunca va a ser así. Entonces, amados, si hablamos de palabra escrita que es beneficiosa para mí, entiendo que ha sido la palabra revelada. Pero yo, que tengo el Espíritu Santo, no hay palabra escrita y palabra revelada. No hay palabra escrita y palabra revelada. No, la palabra revelada fue escrita. La palabra revelada fue escrita. Por eso, si a usted le dicen algo, amado, que usted no encuentre en las Escrituras, usted dice, amén, esto es palabra nueva. ¿Qué dice usted? Olvídese, esto para allá, esto por aquí, esto por allá, porque no tiene sustento bíblico. Si no tiene sustento bíblico, usted con toda seguridad lo puede desechar. Decíamos en días atrás, los judíos, teniendo las Escrituras, no creían en las Escrituras, sino en lo que le decían los fariseos, todos los que estaban encargados de la ley, que eso era lo que ellos estaban creyendo, mas no estaban confiando en las Escrituras. El Señor les dice, ustedes tienen la confianza puesta en Moisés, y Moisés mismo es el que lo va a condenar, porque ustedes tienen la confianza puesta en él, y él escribió de mí. Él escribió de mí, y ustedes no creen a Moisés. Creen que son hijos de Moisés, y en algún momento nosotros somos hijos de Moisés. Dicen, no, ustedes son hijos del diablo, no son hijos de Moisés. Están muy equivocados, no son hijos de Moisés. De Abraham, perdón. No son hijos de Abraham, son hijos del diablo. Ok, hermanos, entonces miren, no es que nosotros ahora tengamos algo, pero que Dios por otro lado está dándole a otro pueblo algo diferente. Porque si usted tiene un pueblo y usted quiere llevar a ese pueblo al mismo fin, entonces usted debe darles a unos unas comidas y a otros otras comidas. ¿Qué tiene que hacer? El mismo alimento, la misma conexión. Nuestro alimento espiritual es la intimidad con el Señor. ¿Sí o no es así? Nuestra intimidad con el Señor es el alimento que nosotros necesitamos para seguir creciendo. Así que, amados, hoy usted y yo podemos decir que Cristo nos ha dado, pero no aislados de Él. Él nos ha dado muchas cosas, pero nunca pensando en algo aparte, nunca a un lado. No, tienes todo en mí. ¿Por qué? Porque cualquier falta, Él mismo es el que la va a cubrir. No es que estemos pensando estar tranquilos porque Él nos perdona todo y ay, hermano, no se preocupe tanto por esto y por esto. No es eso, sino que cualquier cosa, Él mismo es el que la va a cubrir. Y si es Él el que lo va a cubrir, entonces no puede darle algo aparte, no puede darle algo a un lado. Si eres fiel, si eres santo, eres fiel y santo en Cristo. Si tienes herencia en Cristo. Si te ha escogido desde antes de la fundación para ser santo y sin mancha delante de Él, ¿ha sido quién?
¿En qué? En Cristo. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Es decir, no nos escogió a nosotros por sí mismos. Nos escogió a través de ¿quién? De Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la parte más importante del Evangelio, que es que Él me escogió a mí. Y está bien que Él te haya escogido a ti, pero no te escogió Él directamente a ti como tal, sino que lo hizo a través de. Y ese a través de, amados, es para cubrir todo lo que a usted y a mí nos hace falta para poder dar una medida. Eso es para cubrirnos completamente. Es más, puso su Espíritu Santo dentro de usted para que Él, no para premiar a los perezosos, a los que no les gusta orar, no, sino para orar como realmente conviene. Él está dentro de ti y por el Espíritu Santo usted y yo clamamos ¿cómo? Abba, Padre. Él gime dentro de nosotros, ¿o no es así? Él termina de completar el faltante enorme que usted y yo tenemos delante de Dios. Es Él el que lo termina, amados. Entonces, por eso es que el hombre no tiene ninguna cosa en que jactarse. No hay nada en que nosotros nos podamos llenar. Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? En Cristo. Así que el Señor Jesús claramente lo dijo cuando estaba sobre la tierra. Dijo, vosotros sin mí nada podéis hacer. Amados, esto es lo que siempre he querido recalcar. ¿Por qué? Porque es que si nosotros en lo más mínimo creemos que tenemos que ser, ahora el Señor dice ser santos porque yo soy santo. ¿Cómo? Sed santos porque yo soy santo. Es decir, la santidad significa que es que separado de Dios, separado por Dios, separado de todo lo que Dios está separado. Usted y yo también tenemos que estar separados. Usted es separado. Él es santo. Ahora, cuando usted dice que nosotros tenemos que estar también separados. ¿De qué estamos separados? De todas las cosas que Dios también esté separado. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es que hemos sido ya catalogados como santos, o no hay santos de Dios en esta noche aquí. Amén. Pero ¿sabe por qué lo podemos decir? Porque nos podemos ver unos a otros a través de ¿quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dice que tenemos que separarnos del mundo porque esa es la santidad, bueno, esa es como la mínima cuota, como lo mínimo que usted y yo podríamos hacer. ¿Sí o no es así? Lo mínimo. Pero lo mínimo, esto no nos alcanza para que Dios nos alcance a ver a nosotros santos. Nosotros sí tenemos la intención de separarnos de todo lo que Dios está lejos, pero aún en nuestro mayor esfuerzo no nos alcanza para que Dios nos alcance a ver
santos, siempre tendrá que vernos a través del Señor Jesucristo. ¿Sí o no es así? Entonces, por eso dice el Señor. De modo que nadie en aquel día se quede, se jacte. Nadie en aquel día pueda decir cualquier cosa que sea de jactancia. ¿Recuerdan ustedes cómo dice la palabra acerca de en el último tiempo, cuando el Señor está en el juicio y Él dice que llegan una cantidad de hombres y mujeres probablemente y dice: Señor, pero nosotros hicimos muchos milagros, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello, hicimos una cosa y hicimos la otra? En pocas palabras: Señor, ¿esto no nos alcanza para que nos veas como santos? ¿Esto no nos alcanza para ser herederos al menos de la herencia de que tú tienes para los que se portaron bien? ¿Y Él qué les dice? Y Él les dice: no, sabes que yo tuve hambre y tuve sed, y tuve esto, y tampoco, y tuve aquello, y tampoco. No, pero nosotros sí lo hicimos. Nosotros conocí, nunca los vi por allá. La cárcel nunca los vi. Por los hospitales nunca los vi. Por llevando comidita, pues tampoco los vi por allá. Yo estaba por ahí caminando. A veces tenía necesidad, a veces estaba vestido con ropas rotas, mugrosas, malolientes, y yo nunca los vi por allá. Es decir, quítense de ahí, hacedores de maldad. Pero luego viene otro equipo donde le dicen al Señor: ven, ustedes me tengan acá a la derecha, Señor, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Y en dónde están ellos? ¿Qué están diciendo ellos? ¿Qué dicen ellos? Nosotros. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo? Dice: no. Realmente, cuando lo hicieron a los pequeños, cosas que ustedes no estaban apuntando, cosas que ustedes no estaban pensando que los estaba llevando a una santidad, sino que ustedes confiaron en el Señor Jesucristo. Ustedes pusieron su confianza en Él y hicieron las mínimas cosas. Por cuanto eso hicieron, a mí me lo hicieron. Entonces, venga, ¿ellos tendrían algo de qué jactarse? No, ni siquiera sabían que le habían dado de comer al Señor Jesús. Ni siquiera sabían que habían hecho esto y habían hecho una cosa y la otra. No lo sabían, pero Dios las tenía apuntadas. ¡Qué belleza, hermanos! ¡Qué belleza cuando usted y yo podemos tener la confianza plena puesta en el Señor Jesús! Y saber que nada de lo que hagamos, aún podríamos entregar nuestra vida, entregar nuestro cuerpo, entregar todo, y no nos alcanza. Para que Dios nos diga: santo y fiel. No nos alcanza, amados. De verdad que nuestra confianza siempre está ¿en quién? En Cristo Jesús. Alabado y bendecido para siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué confianza tan hermosa la que Dios nos ha podido dar, hermanos. Ahora, lo difícil, amados, es la confianza en esto. Yo he visto que la confianza de un niño es una cosa fuerte, hermanos. Fuerte. Eso es una cuestión que usted puede quejarse de haber crecido. Porque al haber crecido, usted tiene tantas preguntas y que le llevan camino a la duda. Y usted tiene que volver a ser como niño
El niño cree completamente. El niño sí cree que hay un coco. El niño sí cree que hay un duende, que hay un monstruo que se lo va a llevar. Él sí cree que hay un ratón Pérez. Él sí cree que hay un Papá Noel. Él sí cree que hay un Santa Claus. ¿Qué otras cosas? La cigüeña. Él sí cree que hay todo ese poco de cosas. Él sí cree por las mentiras que le mete la mamá y el papá. Pero él les cree ¿cómo? A ojos cerrados. A ojos cerrados le cree. Y si usted le puede hablar a ese niño, él cree rotundamente como usted le está diciendo. Esa es la confianza que Dios espera de nosotros. Que le podamos creer como Él lo dice. Ahí es donde podemos decir, no lo entiendo, Señor, solamente entiendo que necesito estar en sumisión. Quiero estar sumiso a ti. No entiendo nada, pero te creo. Te creo. Sí. Bueno, yo sé, yo tengo 100 años ya y tú me dices que voy a tener un hijo. Yo te creo. Yo te creo. Yo te creo. Qué belleza. Poder tener esa cosa, avanzar en el conocimiento tanto de Él que podamos tener esa confianza. Decía el papá de Martínez Kendall le regaló, él se fue donde el vecino, le regalaron una plantita, una plantita de jardín, y entonces estaba allí, y el niño fue el que le pidió, que le había gustado mucho las florecitas de esa matita, que a la vecina le dijo que se le podía regalar. Entonces la vecina dijo, sí, yo te voy a sembrar una parte para que te la lleves y te pones allá en la casa. Y entonces sí, ella agarró y se la sembró y se la dio. Una que estaba pequeñita, la sembró y se la dio, se la entregó, el niño se la llevó. Y entonces el niño puso la matica en toda la mitad de la mesa del comedor, la puso y se sentaba a mirar, porque se la regalaron en la mañana. Y pasó todo el día mirando a ver si ya le iban a salir las florecitas. Y la miraba. Porque en días anteriores el papá estuvo hablándole acerca de la fe, de las cosas enormes que se podían hacer a través de la fe. Y el niño le creyó y metió en un terrible apuro al papá. El niño le creyó. Así que cuando el niño estaba allí, él le dice a papá, ya estaban orando para comer, para cenar, porque se iban para la iglesia. Comían temprano, porque siempre se demoraba. Entonces el niño pone la mesita allí, que tiene su comida y tiene la mantica, y comienza a orar por los alimentos. Y cuando va terminando la oración por los alimentos, dice: Señor, y que cuando venga mi matica ya haya florecido. Y el papá y la mamá apenas se miraron y dijo: no era edad para nosotros, lo que tú le he dicho de la fe a nuestro hijo. No era la edad correcta. Y entonces el niño está allí, y él comió, y se cepilla, y se van para el culto. Y cuando están ya en el culto, la mamá ya se termina el servicio, y el papá y la mamá están allí. Y entonces dice: hijo, queremos llevarte al parque. Y se lo llevan para el parque hasta bastante altas horas de la noche. ¿Con qué objetivo? Que se le olvidara la mantica. Y se lo llevaron, y después, cuando ya el niño estaba bien cansado, le dieron helados, y después le dieron comida, y le dieron esto, y le dieron lo otro, y bastante tarde de la noche dijeron: bueno, vamos para la casa, porque en la calle tampoco. Y llegaron a la casa. Cuando llegaron a la casa, el niño sale corriendo aquí a ver las flores que estaban en la mano. Y cuando la mamá y el papá se quedan en la puerta, como mirando qué le van a dar,
¿Qué le van a decir? El niño grita desde el comedor: ¡sí! ¡Yo sabía! ¡Mira, mami! Y ahí fue: yo sabía. Y el papá y la mamá pasaron toda la noche llorando, pensando en la fe de aquel niño. Fue algo extraordinario. Una plantita le nació y le floreció el mismo día. Nosotros, amados, necesitamos creer como cree un niño. Mi princesita aquí, Carito, cuando estaba pequeña, le pusieron una tarea en el colegio. Tenía que recortar un ratón y sembrar, y pegarlo en el cuaderno. Y entonces ella le dice a mi mamá: mami, tengo que recortar un ratón y pegarlo aquí en el cuaderno. Y entonces me dice: mami, ya sé, dame 200 pesos, yo me voy a la tienda, me compro una chocolatina, ahí me sale el ratoncito y yo lo pego en el cuaderno. ¿Cuántos dibujitos tiene el álbum de Jet? Son como 6. Sí, son una cantidad enorme, porque han ido cambiando ya meten plantas, meten nevados, meten cuanta cuestión, animales de todos los que hay, toda la cuestión, todo lo que haya. Entonces creo que está alrededor de 6,000 y algo de carpetitas. Así que mi mamá dijo: pues sí, la niña se quiere comer una chocolatina. Y sacó y le dio, y la niña fue y se compró la chocolatina. Y agarró, destapó su chocolatinita y pegó el ratoncito y se comió su chocolatina. Y mi mamá quedó espantada. La niña estaba segura de que le iba a salir. El ratoncito ya destapa, y para ella no fue la gran sorpresa, porque ella estaba segura, confiada de que así iba a suceder. La fe, amados, la fe es convicción de lo que ¿qué? De lo que se espera. La convicción de lo que, certeza de lo que se espera. Certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe no está enfocada en que yo creo que Dios lo puede hacer. Es la certeza de que Dios ya lo hizo. Amén, amados. La fe es la certeza de lo que Dios ya ha hecho por usted y por mí, amados. Por eso cuando nosotros miramos en la palabra, dice: sin fe es que es imposible. Por tus fuerzas es imposible agradar a Dios. Sin fe también es imposible agradar a Dios. Pero en Cristo somos aceptos. Amén, amados. Somos aceptos en el amado. ¡Qué belleza! Por eso nuestra fuerza está en creer que el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Amén, amados. Y que cualquier cosa que nos haga falta, el Señor la completará. Y que si usted quiere salir edificado cada día de estas convocaciones, amados, es necesario que aprendamos a mirar a cada uno de nuestros hermanos a través de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él lo hizo por usted y lo hizo por ti. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Ahora sí, estamos listos para ponernos a trabajar. Cuando tenemos la confianza en que Él lo hizo por usted, cosa que usted nunca podía haber hecho, ser agradable a Dios por mérito propio. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, al principio
estaba clamando al Señor y le decía: oh Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque me has respondido conforme a la limpieza que ves en mis manos. Te agradezco, Señor, porque cuando alcé mi mirada a ti, clamé a ti, tú me oíste. Cuando los impíos alzaron su voz y te clamaron a ti, tú no los oíste, porque miraste las manos manchadas que tenían ellos. ¡Wow! El Señor no le dijo nada, no le corrigió, pero más adelantico, el hombre conforme al corazón de Dios comete el pecado más abominable que puede haber en toda la Biblia, aparte de Judas haberse pegado a su propio maestro. Este hombre entrega a uno que daba la vida por él. David está asesinando a un hombre, se llena de odio contra él simplemente para cubrir su pecado y mata a aquel que es capaz de entregar la vida por él. Y de hecho así pasó. Urías murió. Escuchen bien, Urías murió, y gracias a Dios que fue así, amando a su rey David. Tremendo, amado. O sea, este hombre muere, él no supo qué decía esa carta. La sentencia de muerte que el mismo David le obligó a llevar, y que él la llevó por amor a aquel que lo estaba mandando a matar. Hay que hablar las cosas como realmente son. David asesinó a Urías, un hombre que le amaba con todo su corazón. Un hombre que amó a David por encima de su amada esposa, que era una mujer tan bella. Amó a David por encima de su propia esposa. Habría yo de descender a la casa a disfrutar de los amores con mi esposa, y el arca de Jehová estar allá en el campo, por bien tuyo y bien de tu alma, que nunca haría tal cosa. ¡Wow! Y este hombre tuvo el descaro ¿de qué? De asesinar a este hombre, marcar a ese hombre y acabarle la vida a este hombre. Ahora David hace esto, cubre, y piensa que está todo tranquilo. Él sigue siendo pastor, digo yo, él sigue siendo rey, él sigue dirigiendo al pueblo, él sigue juzgando al pueblo como un hombre justo, él sigue normal, pero había una cosa. Había había alguien que se dio cuenta. Y a ese dice: pero tal hecho desagradó a Dios. Ahí le envía el profeta. Cuando está el profeta enfrente de él, comienza con una historia muy sencilla. David se ensoberbece, se pone tan airado. Y esa ira es ¿contra quién? Contra él. Él se llena de ira. Dice que el que hizo eso muere irremisiblemente. Wow. Y que antes de morir pague 4 veces. Uy, tremendo. Vive Jehová. Y cosas así por el estilo. Cuando ¿sabes una cosa? Ese hombrecito entendió que todo lo que había hecho, Dios se lo tenía apuntado. Y ahora vemos a un rey David que no está diciendo: Señor, me has contestado conforme a la limpieza de mis manos.
No. El asunto no es que usted ahorita se sienta bien. El asunto es cuánto tiempo puede permanecer así. Por eso dice el Señor, cuando veas a tu hermano que se le están quemando las barbitas, ¿qué es lo que tiene que hacer? Meta la suya en algo. El que piense estar firme, mire que no caiga. David estaba tranquilo, se sentía confiado, que Dios esto, que Dios aquello, lo otro. Finalmente tiene que decir, Señor, rogándole, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuelve el gozo de la salvación. Merecía estar muerto, pero Dios le demostró que no estaba en pie por las justicias que él quería presentar delante de Dios, sino por misericordia. Al finalizar su carrera, el rey David tiene que decir, Padre, gracias, bienaventurado el varón a quien Dios, escuche bien, atribuye justicia sin las obras. Wow. Captó el mensaje. Es decir, lo bueno que tú eres, David, aunque te he llamado conforme a mi corazón, lo bueno que tú eres no te alcanza, David. No te alcanza, David. Lo bueno que era Job, cuántos títulos que solo Dios se los pudo haber dado. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job, necesitas entenderlo, que tu justicia no es suficiente. Ahora, ¿qué tal usted y yo después de cuántos miles de años o cuántos cientos de años desde allá hasta acá, todavía pensando en justificarnos delante de Dios? ¿Cómo quedamos usted y yo, hermano? ¿Salga usted a preguntar a la calle? A ver, ¿cuántos quieren ir al infierno? Ahora pregúntele si ellos van a ir al infierno. Dicen que no. ¿Por qué? Porque son buenas personas. Y si la cuestión es así, es por ser buena persona, por demás murió Cristo. Porque si por las leyes o si por nuestra ley es la justicia, por demás murió Cristo. Así que, amados, a confiar cada día más en el que hizo todo por nosotros. Amén, amados. Es seguro, amados, es seguro. No nos preocupemos, es seguro correr con la seguridad que Cristo lo hizo por nosotros. No tenemos mayor seguridad que esta. Hay ocasiones donde he ido en el carro y siento que soy tan vulnerable. Soy tan vulnerable y me asusto de tal manera que yo digo, Señor, ¿cómo puedo mantenerme sin caída delante de ti? Después pienso en que el Señor Jesucristo lo hizo por mí y tengo que ahora llorar, no de susto, sino de agradecimiento al Señor, porque en Él tengo confianza, amados. Y el que me ha mantenido sin caída hasta este momento, me mantendrá hasta el final de mi carrera. Y así cada uno de nosotros, amados. ¿Les parece o no les parece, mis amados? Nuestra confianza siempre en nuestro Señor Jesucristo. Manténnos, Señor, sin caída, por favor. Manténnos sin caída. Gloria a Dios. Pero nuestra confianza en Él. Cualquier cosa, yo le digo, Señor, cualquier cosa que me haga falta, por tu misericordia, complétala y enséñame cómo puedo, Señor. Sé que todo el tiempo me hará falta algo, pero confío en las arras que has puesto dentro de mí. Esta es la garantía de que si comenzó una buena obra, la va a terminar. Amén, amados.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Oh, Dios mío, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por habernos completado en Él. Por habernos dado todo en Cristo, tu amado Hijo, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor Jesús. Señor. Gracias, 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 Padre. Bendito y alabado es tu nombre para siempre, Señor. Gracias, Dios. Bendito Rey. Amén, amados. Amén.